Bienvenidos al podcast Poderosas, Ciencia y Naturaleza en Femenino, un espacio para descubrir nuestro universo desde la mirada de grandes mujeres que están cambiando el mundo. En las instituciones de educación superior, la disparidad salarial entre profesionales con doctorado varía conforme aumenta la edad, ganando los hombres desde un 15% a 29% más que las mujeres. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse con nosotros con el podcast Poderosa, Ciencia y Naturaleza en Femenino. Hoy día estamos con una poderosa mujer. Ella cumple un rol muy impactante en la conservación. Estamos súper contentas de recibirla, porque hoy día vamos a conocer a la doctora Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society, quien ha desempeñado un rol súper importante en el ámbito de la conservación en Chile a través de su dedicación y liderazgo. La doctora Saavedra ha trabajado incansablemente para promover la conservación de la biodiversidad en el país. Bárbara es doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile y ha liderado proyectos de gran relevancia, como la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Además, destacamos su participación en la Red de Constitucionalismo Ecológico en 2020 para la nueva Constitución chilena. Desde el año 2005 dirige el programa Wildlife Conservation Society Chile, donde lidera el proyecto de conservación Parque Caruquinca en Tierra del Fuego. Así, desde colaboraciones estrechas con comunidades locales en la Patagonia hasta su participación activa en consejos presidenciales, ministeriales y sectoriales de Chile, Bárbara va creando conciencia sobre la necesidad de integrar la conservación de biodiversidad en el desarrollo de nuestro país. Ella es Bárbara Saavedra y hoy día nos acompaña en esta conversación. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, chiquillas, Carolina y Claudia. Estoy Hola, bien porque Bárbara. está lloviendo. Acá hoy día Nos viene bien. Sí. Nos viene bien la lluvia. ¿Dónde están ustedes basadas? Nosotras estamos en Talca, en la región del Maule. Ay, pero me hubiesen dicho, no sé por qué pensé que estaban acá. Qué bueno, hermoso. Yo trabajé mucho en esa zona, en la zona costera de la región del Maule, Mira tú. entre Gualemo. Mira qué interesante. Después te vamos a preguntar de eso. Ya, me en encanta realidad, hablar de eso. Sí, ¿no? Y vamos a preguntarte entonces por eso. Pero Ya. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy acá en Santiago, Ya, ok. en Santiago. Ya, por eso sí tienes hijos. Oye, Bárbara, bueno, para comenzar a conocerte, queremos pensar en cómo eras tú cuando eras chica, pero queremos que tú nos cuentes cómo fue tu infancia. ¿Siempre tuviste una aproximación con la naturaleza? ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a la ciencia, a la naturaleza? Mira, a mí me han hecho varias veces esa pregunta. Yo soy de Valparaíso, ¿ya? Y soy una mujer, era una niña urbana, siempre he sido una mujer urbana y no tuve mucho contacto con la naturaleza en el sentido más terrestre, sino que mi contacto fue en la costa. Chile es casi pura costa, entonces muchas personas tienen sus contactos más directos con la naturaleza costera antes que la terrestre, me parece. Y ahí pasé mucho tiempo conociendo, metiéndome en las rocas, recogiendo conchitas, animalitos, y eso fue una gran parte de mi aproximación. Pero también hubo una aproximación mediada, que es la que hoy día es más importante o predominante, fue a través de la tele. Y en mi tiempo existía la tele en blanco y negro, que es como ahora, yo uno veía un programa al vez a la semana, y eso me gustaba mucho, los programas de naturaleza. Entonces esas dos cosas como que se juntaron. Siempre me gustó la biología, pero nunca supe realmente lo que era. Siempre quise estudiar biología, no sabía lo que era hacer ciencia, pero me gustaba la biología. Y cuando y tenía un profe en el colegio que fue también una fuente de inspiración. Esa etapa también fue muy importante. Y cuando tuve que elegir una carrera, no dudé en estudiar biología ni un solo segundo.
y de ahí estoy haciendo lo mismo. Empecé ese estudio, entré directo a biología con apoyo de mi familia muy fuerte. Yo era de Valparaíso, como te digo, me vine a Santiago a estudiar a la Universidad de Chile y ahí continué todo mi estudio, fui entendiendo y agradeciendo el aprendizaje en ciencia y dentro de ciencia especialmente conocer de los seres vivos. Interesante. Y luego de eso, ¿cuál fue como tu primera experiencia ya laboral, profesional, de lleno? Lo que pasa es que la carrera más científica, que yo soy un bicho raro, yo no trabajo en la academia, pero sí tuve una formación científica bien avanzada. Uno hace una primera fase, que es la fase pregrado, que la mía fue en ciencias, con mención en biología, y eso dura muy poco, dura 4 años, y luego todo lo demás es parte de la formación, pero va asociado a un trabajo en la realidad. Ya sea porque tienes beca o porque trabajas asociado a proyectos. Entonces yo hice después una maestría en ecología y luego de eso hice un doctorado en ecología y biología evolutiva, y todo eso ya es parte de mi trabajo, entre comillas, profesional, porque siempre tuve recursos por distintas fuentes para poder hacerlo y dedicarme exclusivamente a la formación. Y luego cuando terminé el doctorado, ya había pasado muchos años, era súper vieja ya, bueno, más vieja que ustedes probablemente ahora, pero ahí en todo ese periodo uno hace todas las cosas que hace la gente que trabaja en ciencia. Yo, desde que estaba en el pregrado, uno hace clases, porque hace ayudantías de distinto tipo, dicta cursos, hace investigación, escribe artículos académicos, presenta en congresos, va a terreno, y todo ese trabajo lo hice siempre en todos estos años. Y luego cuando terminé, trabajé haciendo asesoría, consultoría, y finalmente se dio la oportunidad de entrar a dirigir esta organización, y finalmente fue la opción que tomé y que me alegro mucho haberlo hecho. Lo he pasado muy bien en este trabajo. Qué bueno. Y ahí dentro de este trabajo hago distintas cosas que son más o menos las mismas. No sé, por clase, hago algunas cosas de investigación y cada vez más hago gestión de conservación, más como en un sentido más amplio y menos con las manos en la masa. Formé un equipo y etcétera. Antes de pasar más en profundidad a ese tema, ¿nos podrías contar un poco de qué se trata esta especialización en ecología y cuál sería la misión de una ecóloga? Bueno, la ecología es una ciencia bien joven en comparación a otras como las matemáticas, la física. Es una disciplina de un área del conocimiento y como cualquier trabajo o cualquier disciplina, uno en ciencia se pregunta cosas respecto a ese sujeto que uno estudia. Y en el caso de la ecología lo que uno estudia es la vida, la abundancia, la distribución de los organismos, cómo funcionan, cuáles son su origen, tanto geográfico, biogeográfico, evolutivo. Uno estudia, hay gente que se aproxima a la ecología desde entender conductas ecológicas. En mi caso particular, yo trabajé harto en paleoecología, viendo cómo eran los patrones de distribución de especies y de ecosistemas en la zona de Chile central, incluyendo ahí donde hablábamos antes. En tiempos prehispánicos trabajaba mucho con investigadores de otras disciplinas, arqueología, antropología, pero como cualquier disciplina también científica tiene muchas aristas, muchas formas, pero la pregunta básica es cómo uno explica la diversidad, la variedad, la variabilidad de la vida en la Tierra. Y tiene distintas formas, etc. Y dentro de la ecología yo me fui metiendo en lo que era justamente la relación de las poblaciones humanas con las otras especies con las que compartimos el planeta. Y eso tiene que ver con lo que es finalmente la conservación de la biodiversidad. Pero en ecología hay muchas disciplinas: ecofisiología, conducta, filogeografía, hay genética ecológica, distintas disciplinas, y que se
que se despliegan en las universidades o los centros de estudio, dependiendo de las capacidades, los intereses de la gente y las necesidades a veces de los países. Uh-huh. Bárbara, y bueno, en el trayecto que tú llevas, que es bastante, ya tienes un trayecto largo. Sí, pues ya estoy vieja ya, eso está bueno. Pero tienes una experiencia que ha podido recoger hartas impresiones, me imagino, a lo largo de los años. Has visto cómo ha ido evolucionando también el tema sobre las brechas de género, por ejemplo. ¿Tú crees que estas han aumentado o bien cómo percibes eso? Sí, es verdad que yo también lo miro cuando uno llega a la edad que tengo yo, más que yo he sido un bicho raro en muchos aspectos. ¿Ah? Cuando yo entré igual en la representación de mujeres en estudios avanzados, en ciencia en particular y en posgrado también era baja, habían pocas becas, habían pocas oportunidades. Entonces he visto cómo ha ido algunos cambios, los he visto. Y desde el tema de género, lo que yo sí creo, y sé, más que una creencia, porque no es una cuestión de fe, sino que la gente está más consciente del tema. Y han habido, gracias a distintos movimientos, a distintas presiones, distintos entendimientos, algunas instituciones han tomado decisiones de hacerse cargo de poder de primero reconocer el tema del género como un elemento al cual hay que abordar, y segundo, tomar decisiones acorde para poder ir reduciendo las brechas. No funciona muy rápido, no es muy efectivo, hay mucha gente que no le interesa, que atornilla al revés y que sigue los mismos patrones de siempre. Pero por el otro lado, hay cada vez más personas, en particular mujeres, y en particular mujeres jóvenes, que dan la pelea de manera mucho más activa, más fuerte, y han permitido, entre todas hemos ido avanzando, todas y todos, porque también aquí hay participación de todas las personas, de ir corriendo esa frontera. Y es interesante ver los ejemplos. Entonces ahora están las políticas de acoso sexual en las universidades, ya hay cosas importantes. Olvídate las historias que yo conozco, las viejas de mi edad, todas, yo soy una excepción también en eso, han experimentado temas de acoso, de abuso por su condición de ser mujer, que uno ni las verbalizaba antes, las tenía como normalizadas, y ahora cada vez más la gente levanta la voz y se da cuenta que eso no estaba bien. Y también desde el punto de vista institucional, yo veo, por ejemplo, hoy día, en estos mismos momentos que estamos hablando, hay un llamado en la universidad, en la facultad que yo estudié, en la Facultad de Ciencias, para una ecóloga. O sea, hay que reemplazar a una persona hay un cargo, y ese cargo tiene un nombre de mujer hoy día, porque hay una política activa y una decisión política activa de aportar a través de eso a la diversidad y a la reducción de brecha de género en ese espacio. Entonces eso es súper interesante. Hay concursos que explicitan temas relacionados a género. Los currículum ya no llevan ni siquiera muchas veces detalles de género. Entonces hay elementos, pero sin embargo estamos súper atrás en muchas cosas. Pero creo que estos procesos se van a ir acelerando y espero que sea así cada vez más. Esperamos. Bárbara, ¿cuál crees tú que es el rol que cumplen las mujeres en la ciencia específicamente? Yo creo que el rol de la mujer es el rol de cualquier persona en la sociedad. O sea, nosotros somos... Lo propio de la vida es la diversidad. Lo propio y lo bueno del bienestar de los sistemas vivos depende de tener esta diversidad, de mantenerla, de hacerla crecer cuando no existe. Eso da resiliencia frente a problemas, amplía las capacidades creativas,
la resolución de problemas, toda una serie de cosas. Lo propio de la vida es eso. Por lo tanto, pienso que en ese mismo sentido, el contar con, el tener en las ciencias una representación real de lo que es la sociedad en toda su diversidad, nos favorece a todos y genera espacios más reales, más amables, más equitativos, que nos hacen sentir mejor, finalmente. Claro. Es una cosa natural, entonces debiera fluir esa representación de género de manera natural y ser equivalente a como es en la sociedad dentro de la ciencia. Lo demás, tener representación asimétrica o desacoplada en la ciencia, una hipertrofia de la representación masculina en la ciencia en relación a la sociedad, lo único que eso se mantiene solamente gastando grandes cantidades de energía en excluir, en ningunear, en abusar de la mitad de la población, cosa que esa energía se puede canalizar a generar espacios más amables que hagan estallar la chispa de la creatividad, que es lo propio y más rico, digamos, de lo que son el quehacer científico. Sí, y claro, o sea, las mujeres también son esenciales y contribuyen tremendamente al desarrollo y al progreso del país, en la medida que también se involucran por ejemplo, ustedes en Wildlife Conservation Society son un grupo más representativo de mujeres. ¿Cómo ustedes Sí. ¿Cómo llevan ustedes adelante entonces? ¿Cómo abordan estos prejuicios quizás en el ámbito de la conservación? Bueno, lo que pasa es que hay dos como fases. Una primera fase fue una fase, como yo he sido la única directora desde que se creó el programa acá, hemos armado este equipo y yo he estado siempre acompañando todo este proceso. Mi liderazgo ha sido liderazgo de mujer, y ha sido un liderazgo en el que yo no hago muchas discriminaciones, no hago discriminaciones en ese sentido y por algún motivo me he dotado de grandes colegas y son casi todas mujeres, y nos hemos potenciado, nos hemos cuidado unas a otras y eso ha sido como natural. Pero al mismo tiempo, producto de nuestro entendimiento de lo que es la conservación, que uno de los elementos más importantes para hacer favorecer la conservación y producto de eso los temas de sustentabilidad en general, es la equidad. Y dentro de eso, la equidad de género es un pilar fundamental para poder avanzar en conservación y sustentabilidad. Y en ese sentido, con mis colegas, hemos empujado el establecimiento de espacios en los cuales podamos discutir los temas de género y de incluirlos también en lo que es los aspectos de conservación. Y es así como con colegas mías, o sea, con el liderazgo de colegas mías como Antonieta Eguren, Nicole Püschel, que son parte del equipo de WSS, ellas han fomentado espacios en Chile y fundamentalmente a nivel incluso de Latinoamérica, de redes de mujeres en conservación, donde hemos puesto sobre la mesa estos temas y desde ahí empujamos hacia mayor equidad en temas de género con mujeres. Ese es un ejemplo. Y a nivel global, nosotros como WSS tenemos también ciertos principios, que son principios propios de la buena gestión de la conservación, y uno de ellos tiene que ver con la equidad y la equidad de género, y que también lo estamos trabajando en otras partes. Y desde nuestros propios trabajos en proyectos, estamos buscando espacios que todavía son pocos, en donde podamos ir transmitiendo este conocimiento y generando una especie de comunidad de aprendizaje en donde la gente vaya descorriendo ese velo que está tan metido en nuestra sociedad en contra de las mujeres y levantando lo que es la perspectiva de género, entendiendo, hay gente que ni siquiera lo ve. Y entonces hemos participado en talleres, en capacitaciones, entregando nosotros esas capacitaciones, pero también recibiéndolas a distintos niveles en ministerios y en otras partes. Y ahí hay un gran espacio que esperamos hacer crecer en los próximos años, de manera especialmente dedicada
porque es un instrumento, la disminución de la brecha de género y la equidad son instrumentos muy importantes para la conservación de la biodiversidad. Y la conservación de la biodiversidad es, como lo otro, esencial para el bienestar de las sociedades y de nosotras las mujeres como parte de ellas. Claro, y tiene sentido igual que las mujeres, como en el rol de cuidadoras, también se han puesto siempre al frente de esto, de la conservación y la protección del medio ambiente. Entonces, hacer participar a la ciudadanía. Hay espacios que son así, y hay experiencias que son así, no en todas partes es lo mismo. Porque las mujeres también están muy demandadas por muchos lados, desde lo social, desde lo cultural, no tienen mucho espacio realmente para liderar procesos de conservación, no son dueñas de la tierra, tienen poca capacidad de salir fuera de sus casas porque justamente están, por definición, entre comillas, ¿no? Mandatadas a cuidar a terceros, sean hijos, sean abuelos, y eso les resta tiempo para involucrarse en tareas más colectivas como son las tareas de conservación. Entonces hay que romper esas barreras, hay que ir rompiendo primero conocer cuáles son las condiciones que limitan la participación de las mujeres en conservación, e ir rompiéndolas para poder abrir el espacio e integrarla. Y sucede que el conocimiento, muchas veces el conocimiento que tienen las mujeres y prácticas de cuidado tampoco se conoce, no se sabe, queda invisibilizado, tal como las mujeres hemos quedado invisibilizadas en prácticamente toda la historia de la humanidad. Toda la historia está contada desde la perspectiva masculina. Y también la historia de la conservación. Y en los roles y las capacidades y los aportes que hemos hecho las mujeres hay que traerlos a la luz y ponerlos en un espacio común donde podamos nutrir nuestra transformación, no solo en lo personal, sino también como sociedad. Pero es un trabajo por hacer, no es automático. Y que parte también con la idea de la biodiversidad y lo que es natural también, en todos lados. Exactamente. Bárbara, ¿nos podrías contar un poco más sobre WCS y cómo llega a Chile? ¿Cuál es el rol que cumple acá también en Chile? Sí, mira, WCS es una organización bien particular por dos o tres cosas. Una es porque es muy especialista en conservación de biodiversidad. No es una ONG ambiental en el sentido amplio de la palabra. Esa es una particularidad. La otra particularidad es que se distingue por eso a nivel global, porque es una organización que tiene una fuerte base científica. Somos la organización que tiene más capital avanzado, especializado en conservación de biodiversidad. En Chile tenemos un grupo, todo el equipo técnico tiene magíster y doctorado como base prácticamente. La tercera cosa importante es que, porque entendemos cómo funciona la conservación, es que nuestro trabajo está muy bien plantado en los territorios. Y en ese sentido, a pesar de ser una organización global, estamos en varias partes del globo, en las partes donde está la mayor concentrada, los restos más importantes de biodiversidad de calidad que existen en el mundo. Pero a pesar de que somos globales, tenemos una trayectoria muy profunda y muy comprometida y de muy largo plazo en los territorios. En Patagonia, por ejemplo, estábamos desde los años 60 levantando estos proyectos y levantando estos trabajos, y es al alero, por ejemplo, de esa trayectoria que nace el programa Chile en los años 20, porque recibimos la donación de una gran fracción de biodiversidad en Tierra del Fuego. Y desde ese momento, como yo digo siempre, con los pies bien metidos en el barro, hemos levantado ese programa, no solo mirando adentro del parque, que es el Parque Caruquinca, sino también desde el parque mandando un mensaje muy claro de cómo es la práctica científica de la conservación y cómo podemos ir mejorando en conservación en el país y en la región. Y tenemos ejemplos bien interesantes de algunos logros que hemos tenido.
Y por último, bueno, WSS es una organización que tiene muchos años, tiene más de 127 años de existencia, una de las más antiguas, y que tiene dos corazones. Tiene un corazón que es el corazón urbano, porque eso es una organización que nace al alero de la ciudad de Nueva York, donde existe una red de parques urbanos, el zoológico del Bronx, el zoológico en Central Park, del Central Park, el acuario de Nueva York, que es la mitad fundamentalmente la organización, y la otra mitad es este programa global de conservación, y nuestro desafío es conectar ambas cosas. La mayor parte de la gente hoy día vive en ciudades, y su portal o uno de sus portales a la naturaleza son estos parques urbanos. O el portal que yo usé, que eran los programas de televisión. Y la otra parte es alinear eso con las necesidades reales de conservación en los territorios. Sí. Y en relación a eso, ¿cómo ves tú el desarrollo de la conservación en Chile? Hoy día es un día para celebrar eso, porque hoy día se publicó en el Diario Oficial el proyecto de ley, la ley, ya no es proyecto, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que estaba en espera y que estuvimos peleando por ese proyecto desde que nació el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2010. Estamos hoy día al año 2023, después de muchos esfuerzos personales y colectivos que pasaron todos los gobiernos desde ese año hasta ahora. Y entonces yo diría que, porque estoy en positiva, estamos en un escenario todavía, o sea, muy nuevo, pero muy promisorio con esa ley. Por primera vez Chile, primero se completa el diseño del Ministerio de Medio Ambiente, que nosotros, imagínate, nosotros no teníamos ni siquiera Ministerio de Medio Ambiente en el año 2010. Cáchense, ¿no? Sí, es reciente. En comparación a los países, otros países de la región, que los ministerios de medio ambiente tenían 20 años, hace 10 años atrás. Entonces nació ese ministerio con una pata coja y no tenía este servicio de biodiversidad. No había ningún lugar, ninguna agencia del Estado en Chile que estuviese mandatada a velar por la conservación de la biodiversidad. Entonces ese salto es muy importante y nos pone mirando hacia el futuro con unas herramientas que no teníamos ayer. Y esas herramientas son interesantes, muchas de ellas, y hoy día tenemos el desafío inmediato de contribuir a que se implemente de la mejor manera ese servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que suena súper fácil de decirlo, pero es complejo porque hay que hacer muchas cosas y nunca hay financiamiento para eso. Y tampoco hay muchas capacidades, tenemos que trabajar en muchos frentes, pero por lo menos ya tenemos un ente en nuestro país que pueda aportar en ese sentido. Sí, yo estoy súper contenta, pero al mismo tiempo están todas las dificultades que conocemos y que no van a cambiar tampoco de la noche a la mañana, entonces tenemos que entrar en este proceso de una manera particular. ¿Y cuál creo yo que esa manera? Es una manera colaborativa, con visión y compromiso de bien común, aportando desde los conocimientos que tenemos, no desde de las ideas y chispazos que se nos ocurran, que muchas veces salen de la nada. Y pensando, como digo, en procesos, o sea, en un proceso que pueda ir haciendo que esto vaya avanzando y a la vez mejorando en el tiempo, con una mentalidad adaptativa, que es como también funcionan las ciencias, ¿no? Ir acumulando para ir mejorando el entendimiento, las hipótesis, etcétera, y finalmente, como digo, el entendimiento de cómo funcionan los sistemas vivos y cómo podemos realmente protegerlo. Sí, yo estoy súper optimista hoy día. No sé mañana cómo voy a estar. Tenemos que ver. Oye, además que fue un esfuerzo colectivo muy grande, quiero decir. Mucha gente a lo largo de los años se comprometió con esto. Felicitaciones y agradecimiento a todas y todos que empujaron esto, incluyéndome yo también. Sí, por supuesto. Y aún así ha sido un poco criticado también, como que es insuficiente, lo que estipula la nueva ley, pero es un paso. O sea, sí,
obvio que es insuficiente. Cuando tú partiste diciendo que yo era poderosa, te digo al tiro que no. Yo decía, ¿yo dónde soy poderosa? No. Esto pasa lo mismo con la ley. O sea, la ley no es una... primero es un bebé todavía, hay que hacerlo, todavía hay que construirlo. Y tenemos desafíos que son mucho más grandes en un mundo que todavía no ve esto. Y hay un paralelo que es muy importante y muy evidente entre lo que es el valor de la biodiversidad, su conocimiento y valoración, y lo que es el conocimiento y valoración de las mujeres. En ambos casos, nuestra humanidad y muchas sociedades hemos crecido a espaldas de la naturaleza y hemos crecido a espaldas de las mujeres también. Y eso tiene como consecuencia que hemos pisoteado la naturaleza tal como hemos pisoteado las mujeres. Hemos abusado de la naturaleza tal como se abusa hasta el día de hoy de las mujeres. Y eso son cosas muy difíciles de cambiar. Entonces, esta ley no va a resolver todo, pero por lo menos abre un portillo, una brecha en la cual ir desplegando y cortando este velo que ha cubierto nuestra sociedad, con daño gigantesco hacia la naturaleza, pero también hacia nosotras las mujeres. Entonces hay un paralelo ahí bien grande, y ustedes saben, tanto como yo, que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero esto es un aporte. Y en ese sentido son tantas las dificultades, tantas, y a tantos niveles, y tan permanentes y tan diversas, que hoy día yo esto lo veo como un pequeño tesoro que hay que cuidarlo. Pero tampoco soy tonta en el sentido de decir esto va a resolver todo, o tan ciega como para creer que las cuestiones se van a resolver. No funciona así la naturaleza tampoco. Pero sí creo que hay que tirarse para arriba con los pequeños y grandes logros que se tienen, y eso ocurre para la naturaleza y para las mujeres también. Hay mucho sufrimiento entre medio, entonces también hay que celebrar los pocos éxitos. Y entonces, Bárbara, ¿tú cómo ves que podemos mejorar este escenario, involucrando a la comunidad? ¿Cómo crees tú que podemos impulsar más rápidamente los cambios o de mejor forma? Teniendo estas herramientas. O sea, bueno, hay que disponerse a un proceso de aprendizaje colectivo. Hay que disponerse a un proceso de co-construcción en colaboración y en diversidad. Hay que entender que nos vamos a equivocar en la implementación de la ley, y por lo tanto hay que tener una actitud bien como la actitud de las ciencias, ¿no? De tener claro más o menos ciertos principios, ciertas formas de hacer las cosas, saber para dónde uno tiene que ir, y darse cuenta que en el proceso va a haber muchas cosas fallidas, experimentos, aprendizajes, cosas que quedaron en el tintero, y volver a mirar y darle una segunda vuelta y adaptar para mejor las cosas. Ahora, todos tenemos que de alguna u otra manera, o sea, de alguna u otra forma, conectarnos nosotros como sociedad, todos los actores societarios, los que están en los territorios, los que están tomando decisiones al más alto nivel, el mundo público, el mundo privado. Todos tenemos que conectarnos y subirnos al carro de la conservación de la biodiversidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en eso. Y tenemos que aprender a identificar esos carros y aprender a conservar la naturaleza desde donde estemos. Todo lo que tiene que ver con conservación de naturaleza, por cómo es la naturaleza, que es sistémica, precisa de la integración de todo esto. Entonces hay que generar muchas capacidades, hay que generar mucho entendimiento, y cada uno va a tener que hacer distintas cosas. Y hay muchas iniciativas que están ya en esos cambios. Algunas son muy grandes y otras son muy locales. Algunas pueden parecer muy pequeñas, pero son igualmente importantes que las grandes, y el desafío es juntarlas unas con otras y entender que somos todos parte del mismo sistema y único sistema que tenemos de la vida. Y en cuanto al tiempo, ¿eres optimista? Porque hay muchas opiniones que dicen que el tiempo, bueno, en realidad estudios también, como estamos contra el tiempo trabajando respecto a la crisis climática, por ejemplo. Sí, pues tenemos que
ir catalizando los procesos, haciendo los aprendizajes más rápido, ir mejorando y aprendiendo cada vez más rápido. Tenemos demasiadas necesidades de conservación que ya están, la degradación de la naturaleza, sea esta una naturaleza viva como la biodiversidad, o una naturaleza, entre comillas, inerte como la biosfera que está llena hoy día de gases de efecto invernadero. Esa degradación está hoy día yendo en contra del bienestar de las propias sociedades humanas y obviamente que de los otros organismos. Claro. Entonces, en la medida que nosotros podamos ir avanzando en resolver eso, podremos ir viendo en carne propia los beneficios que trae aquello. Pero es súper lenteja, no nos ha ido muy bien con las cosas. Entonces tenemos que saber distinguir dónde están las intervenciones más estratégicas y más necesarias para poder catalizar estos procesos de transformación, como decía yo, hacia lo que son temas de conservación. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, nosotros no hemos revertido los patrones, las tasas de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, nada. Y nosotros como país somos un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y una de las herramientas más importantes para adaptarse al cambio climático es la conservación de la biodiversidad, es lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, si yo tengo que decidir qué hacer en relación al cambio climático por los próximos años, yo, si realmente fuese poderosa, invertiría y haría lo posible por hacer florecer las acciones de conservación de la naturaleza en todos los rincones más estratégicos del país, en las altas cuencas, en los humedales, en los procesos de restauración de la vegetación, tanto en la zona altiplánica, en la zona central de Chile, en la estepa de Tierra del Fuego, porque eso trae muchos beneficios a las poblaciones humanas en lo local, producción de alimentos, agua, amortiguación de olas de calor, de inundaciones, que son las cosas que no nos vamos a poder escapar porque vamos a recibir todos los impactos, o prácticamente todos los impactos que derivan del cambio climático. Entonces esas son decisiones que la ciencia ya sabe, que informa muy claramente y que nosotros tenemos el deber de poder alinearla con las decisiones a nivel político, tanto político como de nuestro país, pero también de políticas corporativas y también de toma de decisiones de las personas. Bueno, Bárbara, tenemos información de que en 2020 participaste en la red de constitucionalismo ecológico para la nueva constitución chilena. No me recuerdes ese escenario terrible. Somos más políticos. Sí, pero pasamos ahí. Políticas públicas. Vamos. ¿Qué nos puedes decir sobre esta experiencia y cuál es tu apreciación sobre el proceso en materia de conservación? Ay, qué terrible la pregunta. Así como antes te dije que estaba muy contenta con la promulgación de la ley de biodiversidad, hoy día estoy muy triste con el proceso de la Constitución. Bueno, la verdad es que junto con Liliana Galdame, una abogada de la Universidad de Chile, y con Salvador Villaleo, también abogado de la Universidad de Chile, convocamos a una red de cerca de 60 personas de todo Chile, bueno, no de todo Chile, pero desde Antofagasta hasta Cabo de Horno, para poder poner en común el conocimiento que teníamos y expresar ese conocimiento en clave constitucional para alimentar el proceso de la creación de la nueva Constitución. Y ese conocimiento tenía que ver con los sistemas socioecológicos. Lo primero hay que decir que fue un enorme esfuerzo colaborativo, donde la gente que participó se entregó, aquí no hubo remuneración de ningún tipo, trabajamos por meses, todas las semanas, levantando los temas, identificamos cuáles eran los temas importantes en cada sesión y pusimos algunos formas de trabajo, elementos importantes, que ahí en cada sesión íbamos a discutir un tema relevante desde la perspectiva socioecológica y con una perspectiva jurídica, de manera tal de poder
fusionar ambos mundos. Y luego ponernos de acuerdo en cuáles iban a ser esas propuestas específicas. Eso fue un trabajo muy, muy largo. Y lo que para mí era más relevante de todo esto, y que, bueno, logramos hacer esa propuesta, hacer toda la red, trabajar y evacuar un documento con las discusiones de cada sesión, pero además con un conjunto muy acotado de propuestas específicas para la Constitución, las cuales también presentamos en la Comisión de Medio Ambiente y fueron prácticamente todas, excepto una, incluidas en el borrador de la Constitución en la primera pasada. Lo más relevante, o una de las cosas que desde mi perspectiva eran muy importantes, era que nuestra Constitución reconociera que hay una relación de dependencia vital de lo que es el bienestar de las sociedades con la integridad y el cuidado de la naturaleza. Nosotros, los seres humanos, nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestras economías, no existen en el vacío, existen en escenarios ecológicos específicos. Y esos escenarios ecológicos, cuando se degradan, también se degradan las sociedades e incluso colapsan. Y tal como se degradan y también colapsan las economías. Y eso era para mí muy importante que fuese reconocido, y en nuestra propuesta estuvo dentro de las primeras cosas. Reconocer que estamos en un contexto de degradación climática, de crisis climática y de crisis de biodiversidad, también es importante, porque no es lo mismo la Constitución que estamos, o sea, el escenario que vivimos hoy día en el mundo, con el escenario que vivimos 100 años atrás con otra Constitución. Y eso te determina un contexto donde hay que hacer las cosas de otra forma para poder aportar al bien presente y futuro de nuestra sociedad. Pero también hicimos propuestas en relación al cuidado de la naturaleza, al agua, pero todo entretejido o derivado del entendimiento científico de cómo los seres humanos funcionamos en espacio socioecológico. Y había gente muy versada en distintos aspectos de eso. Fue un ejercicio muy potente, muy interesante, y que desgraciadamente, afortunadamente quedó dentro de los bordes de la nueva Constitución como una cosa general, el tema, entre comillas, medio ambiente, pero la cosa específica de conservación de biodiversidad, que es el pilar de todo lo demás, fue votado en contra ahora. Entonces vamos a ver qué pasa, Sí, y ahí, bueno, hay que hacer la pregunta, ¿cómo ves este escenario donde hay un cierto negacionismo o una desidia quizás por la conservación, por el cambio climático, por el medio ambiente, ahora en el proceso, en el nuevo proceso? Nosotros tenemos una Constitución que tiene un origen bien terrible, y que fue hecha hace muchos años, y que tampoco tiene ninguno de estos elementos. Y a pesar de eso, nuestra sociedad chilena ha podido ir levantando estos temas por distintas acciones que han venido desde tribunales, que han venido de comunidades, que han venido del mundo científico, que han venido del mundo global. Entonces, si esta Constitución, si mantenemos este mismo estatus, vamos a seguir buscando cómo ir dotando de estos contenidos en la práctica de nuestra sociedad. Vamos a tener que hacerlo así. Desgraciadamente no vamos a tener este amparo jurídico que es una Constitución que lo diga, pero tampoco nos va a paralizar. Esa es la realidad, porque la fuerza negativa que deriva de la degradación de la naturaleza es muy destructiva. Y lo propio también de la vida y de nosotros los humanos es poder mantener la vida, ¿no? Entonces vamos a pelear por eso desde donde estemos y como podamos, hasta que se den las condiciones para que una Constitución albergue estos hechos. No son creencias, son hechos. Y bueno, vamos a tener que hacerlo como lo hacemos siempre, con creatividad, dándole vuelta, buscándole
y haciendo crecer estos ejemplos a lo largo de todo nuestro país, como te digo, en distintos espacios. Es impresionante cómo cada vez hay más conciencia en ámbitos muy diferentes, y esperemos que se vayan alineando cada vez con más rapidez y catalizando los procesos de transformación y amplificando sus efectos. Y la ley de biodiversidad va a ayudar también, no nos olvidemos. Eso esperamos. Pero Bueno, Bárbara, a propósito de ir trabajando en estas iniciativas, queremos volver un poco al punto del Parque Caruquinca. el que tengo aquí atrás en mi espalda. Sí, qué hermoso. Por favor, cuéntanos de este parque, si las personas también se pueden acercar a este parque, ¿qué es lo que propone esta iniciativa? Mira, el Parque Caruquinca primero es un tesoro mundial, hay que decirlo así, porque si uno lo piensa muy ecológicamente, si piensa en el mundo, nosotros estamos en la latitud 54, al fin de Sudamérica. A esa latitud no hay más tierra habitada que la Tierra del Fuego. Todo lo demás es mar. Y ahí están, en el Parque Caruquinca, están los mayores y mejores bosques, como tú puedes ver ahí en la foto, que existen en el mundo a esa latitud. Fuera de lo que está en el parque, no hay bosques continuos, porque han sido degradados o porque están fragmentados naturalmente en las islas. Y también este parque protege las extensiones más grandes de turberas, que son unos humedales muy particulares y muy importantes por distintas cosas que después puedo comentar, pero que existen ahí en la provincia. Esas dos cosas son muy, muy significativas. Tiene valores de conservación que son importantes a escala global, porque tiene estas masas de bosque y de turberas que son las más grandes protegidas que existen en el mundo a esa latitud. Tiene estas poblaciones de guanacos gigantes, o no sé si gigantes, pero grandes, son las más grandes protegidas en Chile. Tiene especies icónicas como una población muy importante de cóndores, especies icónicas patagónicas, quiero decir, ¿no? También el zorro culpeo, que es la variedad de zorro más grande que existe en Chile. Nosotros lo gestionamos como un área protegida, porque es importante conservar esto. Por eso lo hacemos, para el mundo, pero también para Chile, obviamente. Pero también lo hacemos porque es un instrumento para poder hacer avanzar la práctica científica de la conservación, generar capacidades, entendimiento, investigaciones, en el fondo que sea un modelo de conservación que inspire y que guíe a otros y que ayude a otros a avanzar con la conservación que es necesario hacer en los distintos temas importantes. Entonces, en ese sentido, el parque tiene un doble valor y en lo particular, en mi caso, a mí me resulta es como una bandera de conservación global, un faro de conservación que hemos levantado desde Chile para el mundo en el sur, en el último confín de la Tierra, como generalmente se le reconoce. Queda en la parte sur de Tierra del Fuego, donde existen estos bosques y además es muy hermoso. Entonces, cada vez que uno va allá, ocurre lo que pasa cuando uno toma contacto directo con la naturaleza, en la cual tú posicionas realmente lo que es la pequeñez de la dimensión humana, y la dependencia tan fuerte que tenemos para nuestro bienestar, tanto físico como espiritual, de la naturaleza, cómo nos nutre de distintas formas. Entonces yo invito a la gente que vaya a conocerlo, ya sea virtualmente mientras no pueda llegar físicamente, pero el parque es un área que está abierta a público. Tenemos distintos programas de educación, de conservación, de investigación, tenemos plan de uso público, hay un camping donde la gente puede llegar, pero tiene un camino que independientemente que uno duerma o no duerma en el parque, puede recorrerlo. Pero además tenemos un programa de voluntarios que se abre y que se abre todos los años, porque es un área muy grande, tiene 300.000 hectáreas, yo te diría más de 100 veces el tamaño de la comuna de Santiago, acá, y es un área muy grande y se necesita mucha capacidad humana para
para aportar a la tarea. Nosotros podemos abordar algunas partes todavía. Cuesta mucho levantar estos proyectos. Y entonces contamos y dependemos del apoyo de otros que son estos voluntarios. Y estos voluntarios se hace un llamado una vez al año, se postula, se seleccionan y participan desde octubre o noviembre hasta el fin de la temporada en marzo, de la mano con nuestros guardaparques y con parte de nuestros investigadores. Y también es una oportunidad para poder acercarse. También hay gente que llega a hacer sus tesis. Y entonces yo invito a la gente a que consiga apoyo de sus universidades para ir a allá, voluntariado de distinto tipo, ¿ya? Entonces todo se puede, uno puede conectarse, como yo digo, todos nuestros caminos están conectados a Caruquinca, aunque no nos demos un poco cuenta. Excelente. Bárbara, para ir cerrando esta conversación, hacer conclusiones, ¿podrías resumir los desafíos actuales y futuros que enfrenta la conservación de la biodiversidad en Chile? ¿Y cuál podría ser tu papel continuo en abordar estos desafíos? Bueno, como te decía, el desafío más inminente ahora es avanzar en la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Creo que los esfuerzos de la comunidad de conservación chilena o de las comunidades debiera conectarse directa o indirectamente con apoyar a la mejor implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que tiene un plazo bien acotado en los próximos 2 años por los temas legales, pero que también va a sentar las bases para las trayectorias y va a dar la dirección a las trayectorias de conservación de temas muy, muy importantes, como son el establecimiento en Chile de una red integrada de áreas protegidas, un sistema nacional de áreas protegidas, público, privada, marina y terrestre, que es el gran aporte, el gran activo de este servicio, o lo que tiene que ver con la restauración de ecosistemas degradados, o el control de especies exóticas e invasoras, la generación de capacidades y financiamiento. En ese último punto, el financiamiento de la conservación es siempre un desafío, es un desafío permanente. Chile es uno de los países que menos invierte en conservación de biodiversidad en el mundo. Tenemos una inversión que no es acorde al nivel de ingreso que tiene este país, y nosotros con otras organizaciones y en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente levantamos hace 1 año y algo más, después de años de trabajo, el Fondo Naturaleza Chile, y ahí yo llamo a los distintos actores que tienen posibilidades de invertir en conservación, especialmente el mundo privado, el mundo filantrópico, que pueda usar el vehículo del Fondo Naturaleza Chile para canalizar sus inversiones en conservación. Este fondo tiene 2 programas, uno ya que está bien diseñado, que es el programa de áreas marinas protegidas, y el otro un programa de conservación de cuencas en Chile. Y tiene un mandato de canalizar este dinero hacia el trabajo en los territorios. Y eso es muy importante porque nos hace avanzar en una de las patas que más cuesta llevar financiamiento. Entonces a mí me parece que juntando ambas cosas, aportando a traer inversiones hacia la conservación, hay grandes posibilidades y grandes necesidades. Y luego a escala de nuestro país también tenemos que hacer este salto mental, pero también político-administrativo, de entender que nuestro Estado tiene que invertir en conservación de biodiversidad. Tenemos que direccionar financiamiento hacia conservación al mismo tiempo y como parte integral de los diseños de desarrollo que estamos haciendo. Y ahí hay un instrumento que también se ha creado y en el cual yo participé a través del Consejo de Ciencia, donde soy consejera, Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, el CTCI, que es el Comité de Capital Natural, que tiene 2 corazones, un corazón de medir nuestros activos de biodiversidad, pero el otro corazón es de direccionar y apoyar desde esos espacios de inversión del Estado en conservación. Tenemos que dejar de invertir en subsidios perversos y direccionar a conservación.
Tenemos que ir abriendo estos canales y conectar nuestro quehacer con la conservación, porque finalmente la sustentabilidad y el bienestar y el desarrollo finalmente tiene un orden que es natural, tiene un orden que es ecológico, y que es el que te dije, el que comenté hace un momento, en el cual nosotros, nuestras sociedades y nuestra economía dependen vital y totalmente de la naturaleza. Entonces no existimos, como te digo, en el vacío, y tenemos que considerar esa parte de inversión en el diseño de nuestro país también. Entonces esos son como los grandes temas, y en lo personal, como parte de la organización que yo dirijo, tenemos el desafío de poder ir fortaleciendo el Parque Caruquinca, estableciendo nuevas y más grandes alianzas y contagiando la tarea de conservación hacia la conservación de nuestras costas, hacia la generación de capacidades, especialmente las capacidades en mujeres. Eso es muy, muy relevante para nosotros, hacia investigaciones en conservación y hacia actividades productivas de conservación, turismo para la conservación, pesca con conservación, y transformando estas sueños